Imaginen un emperador que domina medio mundo, pero tiembla ante un rumor susurrado en las sombras de una corte enemiga, un complot mortal que podría haberlo borrado de la historia para siempre. Carlos V, el soberano más poderoso de su época, enfrentó secretos tan oscuros que hasta usaba códigos imposibles de descifrar para proteger su vida y su vasto imperio. Hoy desentrañamos los misterios del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un hombre envuelto en intrigas que podrían cambiar todo lo que creéis saber sobre él. Bienvenidos a este viaje por la historia oculta de Carlos V. Si os apasionan los enigmas imperiales que mantuvieron a Europa en vilo durante décadas, este vídeo es para vosotros. Antes de sumergirnos en las profundidades de sus secretos, dejad en los comentarios cuál creéis que fue el mayor misterio de la vida de Carlos V, el que más os intriga. Nacido en el 2500 del año 15 en la gélida Gante, en los Países Bajos borgoñones, Carlos de Habsburgo emergió como heredero de un destino titánico que nadie podría haber previsto en su cuna. Hijo de Juana la Loca, cuya mente se perdía en laberintos de locura y dolor por la muerte de su esposo Felipe el Hermoso, y nieto de los reyes católicos Isabel y Fernando, el infante creció rodeado de tutores flamencos que moldearon su carácter con disciplina férrea y visiones de un mundo vasto bajo la corona de los Habsburgo. Desde pequeño, su mandíbula prognata, herencia de una dinastía marcada por esa protuberancia ósea que deformaba sus rasgos, simbolizaba ya el peso de un linaje destinado a gobernar continentes, pero también presagiaba las sombras de enfermedades y debilidades que lo perseguirían como fantasmas invisibles. En los salones de Malinas, donde pasó su infancia entre tapices renacentistas y consejeros astutos como Guillaume de Coix, señor de Chievres, Carlos aprendió a navegar las corrientes de la política europea sin pisar aún suelo español. Su lengua materna, el francés borgoñón, fluía con elegancia, pero el castellano le era ajeno, un obstáculo que más tarde avivaría rebeliones en sus nuevos reinos. A los 6 años, tras la muerte de su padre, asumió el ducado de Borgoña y los Países Bajos, territorios ricos en comercio y fieles a la casa de su madre, donde mercaderes y príncipes locales veían en el niño un futuro emperador capaz de unir Flandes con las Indias recién descubiertas por Colón. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad latía el primer secreto, uno que sus guardianes ocultaban celosamente. Juana, confinada en Tordesillas por su supuesta demencia, no era solo una reina rota por el duelo, sino una figura manipulada en un juego de poder donde su hijo Carlos debía presentarse como el legítimo heredero sin cuestionar el velo de misterio sobre su salud mental, un velo que protegía la unidad de sus herencias fragmentadas. Imaginad la tensión en esas cortes juveniles, donde espías franceses y venecianos merodeaban como lobos, susurrando dudas sobre la capacidad de un príncipe flamenco para gobernar Castilla, un reino orgulloso que aún lloraba a Isabel. Carlos, con ojos vivaces y una inteligencia aguda para la cartografía y las lenguas, devoraba mapas de un mundo que se expandía con oro americano, pero sus tutores le ocultaban las primeras intrigas. Rumores de envenenamientos en la familia real circulaban en voz baja, ecos de las muertes prematuras que habían allanado su camino al trono, como la del infante Miguel de la Paz, su primo portugués cuya desaparición en la infancia abrió las puertas de España a los Habsburgo. ¿Casualidad o maquinación divina disfrazada de tragedia? Carlos, educado en la fe católica fervorosa, atribuía todo a la providencia, pero en las noches de Malinas, cuando las velas titilaban, quizás se preguntaba si los Habsburgo pagaban un precio oculto por su ambición universal. A los 15 años, declarado mayor de edad en Brabante, Carlos estableció su corte en Bruselas, rodeado de consejeros borgoñones que priorizaban los intereses flamencos sobre los ibéricos. Allí, el joven archiduque recibió la noticia que lo catapultaría al centro de Europa. Su abuelo, Maximiliano I de Austria, el astuto emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, agonizaba en Wells, dejando un legado de deudas y alianzas precarias. Pero el verdadero secreto emergió entonces. Maximiliano había tejido una red de sobornos y promesas para asegurar que su nieto Carlos fuera elegido como rey de romanos, el título que precedía a la corona imperial. Banqueros alemanes como los Fugger financiaron campañas de propaganda que pintaban a Carlos como el defensor de la cristiandad contra otomanos y herejes, mientras Francisco I de Francia, su rival galo, movía hilos en las sombras para bloquearlo.
Documentos cifrados volaban entre Viena y Bruselas, ocultando pactos con electores príncipes que vendían su voto por tierras y privilegios, un juego sucio que Carlos aprobaba en silencio, sabiendo que el precio de la corona imperial era más que oro. Era el comienzo de una vida de desconfianza eterna. Cuando la muerte de Fernando el Católico en 1516 lo convirtió en Carlos I de España, el príncipe flamenco enfrentó su primer gran desafío. Desembarcó en Asturias con séquito borgoñón, ignorante del idioma y las costumbres castellanas, lo que desató murmullos de extrañeza en Toledo y Valladolid. Las cortes exigían que jurara respetar las libertades locales, pero Carlos, presionado por deudas y la promesa de cruzar a Alemania para su elección imperial, las disolvió abruptamente tras firmar un juramento ambiguo. Nobles como Padilla y Las Torres, heridos en su orgullo, comenzaron a conspirar en secreto. ¿Era este extranjero el rey legítimo o un invasor disfrazado? Las primeras cartas interceptadas revelaban planes para restringir su poder, semillas de la revuelta de los comuneros que estallaría pronto. Carlos partió hacia sus tierras germanas, dejando un reino en ebullición, donde el verdadero misterio era si su madre Juana, aún viva en su encierro, representaba una amenaza al trono o una marioneta en manos de facciones rivales. Mientras navegaba vientos atlánticos hacia su destino imperial, Carlos ignoraba que en las catacumbas diplomáticas de Europa se fraguaba el primer gran complot contra él. Electores como Federico de Sajonia vacilaban, tentados por oro francés, y espías de Francisco I infiltrados en la corte de Bruselas susurraban que Carlos planeaba vender obispados y tierras eclesiásticas para pagar su soborno imperial. En Frankfurt, el 28 de junio de 1519, los 7 electores sellaron su elección como Carlos V, rey de romanos, pero el precio había sido exorbitante, 200.000 florines que endeudaron su corona antes de ceñírsela. La coronación en Aquisgrán esperaría, pero el secreto más profundo yacía en las misivas cifradas que Maximiliano le había legado. Esos códigos, mezcla de números y símbolos absurdos, protegían estrategias contra la Liga de Cognac que se formaba en Italia, donde el Papa Clemente VII y Venecia conspiraban con Francia para frenar el ascenso habsbúrgico. Carlos, ahora emperador en perspectiva, sentía por primera vez el aliento frío de la traición en su nuca, un presagio de las guerras que devorarían su reinado. De regreso a España, el panorama había cambiado drásticamente. La revuelta de los comuneros ardía en Castilla, liderada por hombres como Juan de Padilla, que acusaban al rey flamenco de favoritismo extranjero y abusos fiscales para financiar su ambición germánica. Ciudades enteras, como Toledo y Salamanca, se alzaron, izando estandartes de libertad contra el tirano adolescente que había osado exigir impuestos sin consultar. Carlos desde Alemania recibió informes alarmantes de traiciones en su propia casa. Nobles castellanos que fingían lealtad mientras negociaban con rebeldes. El condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, reprimía con mano dura, pero rumores de un complot mayor circulaban. ¿Apoyaba la reina Juana a los sublevados desde su encierro, o era otra maniobra de la corte para derrocar al joven soberano? Las tropas leales chocaron en Villalar, donde Padilla y sus capitanes fueron ejecutados, pero en secreto persistía en las mazmorras, donde prisioneros confesaban bajo tortura planes para asesinar consejeros borgoñones y proclamar a un falso heredero. Paralelamente en el horizonte se alzaba una sombra mayor. Francisco I de Francia, humillado por la elección imperial que rodeaba sus fronteras con territorios habsbúrgicos, invadió Milán en 1521, buscando romper el cerco. Sus ejércitos, reforzados por mercenarios suizos, avanzaban como una marea, pero Carlos V, aún sin coronación formal, respondía con astucia. Envió a Próspero Colonna con lansquenetes alemanes y piqueros españoles, forjando los tercios invencibles que cambiarían la guerra europea. La batalla de Bicoca, en 1522, aplastó a los franceses, masacrando a su caballería pesada y sembrando el terror en las cortes galas. Sin embargo, el emperador, desde Toledo, donde reprimía los últimos focos comuneros, recibía cartas cifradas que advertían de un complot en la sombra. Espías venecianos, aliados de Francia, planeaban envenenar sus vinos en la corte, un rumor que lo obligó a rodearse de catadores y guardias secretos, iniciando una paranoia que lo perseguiría hasta Yuste. La tensión culminó en las nieblas italianas de 1525.
Francisco I, obsesionado con Milán, sitió Pavía con 53 piezas de artillería y refuerzos frescos, creyendo que el emperador estaba distraído en Alemania. Pero Carlos había tejido su red. Georg von Frundsberg cruzó los Alpes con veteranos alemanes sedientos de botín, uniéndose a Antonio de Leiva en un contraataque sorpresa al amanecer del 24 de febrero. El choque fue apocalíptico. Arcabuceros imperiales barrieron las líneas francesas desde posiciones elevadas, mientras la caballería pesada de Francisco cargaba en vano contra piqueros inquebrantables. El rey galo, cubierto de sangre y polvo, vio caer a su guardia suiza y fue capturado por un soldado de Landal, un campesino llano que cambió la historia. Encadenado y humillado, Francisco juró lealtad en Madrid, pero sus ojos ardían con venganza, prometiendo en secreto alianzas con el sultán Solimán para destruir al emperador cristiano. ¿Era esa captura el fin de las intrigas o solo el velo de un complot mayor que bullía bajo la superficie? La victoria en Pavía resonó como un trueno por toda Europa, elevando a Carlos V a la categoría de monarca invencible, pero en las sombras de su triunfo se gestaba un secreto que amenazaba con desmoronar todo su poderío recién adquirido. Francisco I, prisionero en las mazmorras de Madrid, no era solo un rey derrotado, sino un titiritero maestro que tejía alianzas prohibidas desde su cautiverio, enviando mensajeros disfrazados que cruzaban los Pirineos con promesas de oro otomano y pactos blasfemos contra el emperador cristiano. Carlos, informado por espías leales como Luis de Praet, reforzó las guardias alrededor del cautivo, pero un rumor persistente circulaba en los pasillos del Alcázar. El rey francés había logrado corromper a algunos nobles castellanos con joyas escondidas en sus ropajes, prometiéndoles ducados y tierras a cambio de facilitar su fuga o, peor aún, de envenenar las copas del emperador durante las negociaciones del tratado. En las largas noches de cautiverio, Francisco componía cartas ardientes a su madre Luisa de Saboya y a su amante Ana de Boulogne, revelando planes que ningún cronista oficial osaría registrar. Propuso una alianza con Solimán el Magnífico, el sultán turco que asediaba las fronteras húngaras, ofreciéndole bases en Italia y Nápoles para lanzar una yihad contra los Habsburgo, un pacto que horadaba el corazón católico de Europa y ponía en jaque la fe misma de Carlos V. El emperador, obsesionado con la crónica providencial que lo ungía como defensor de la Iglesia, sintió el primer escalofrío de traición absoluta cuando interceptaron una misiva cifrada en clave numérica, donde Francisco detallaba envíos de barcos venecianos cargados de pólvora para rebeldes genoveses. Para sellar la paz aparente, Carlos firmó el Tratado de Madrid en 1526, exigiendo Borgoña, Milán y la mano de su hermana Leonor, pero el rey galo juró verbalmente, mientras sus ojos esquivaban los del soberano, ocultando que ya había alertado al Papa Clemente VII para revocar cualquier compromiso bajo pretexto de coacción. Liberado tras entregar rehenes como sus hijos Enrique y Catalina, Francisco cruzó los Pirineos con fanfarria fingida, pero en cuanto pisó suelo francés, reunió la Liga Santa en Cognac, aliándose con el Papa, Venecia, Milán y Florencia en una coalición abierta contra Carlos. El emperador, desde Toledo, donde planeaba su coronación imperial en Bolonia, descubrió el engaño al recibir informes de traidores en la corte pontificia, donde cardenales sobornados filtraban estrategias militares a los franceses. La indignación lo llevó a declarar la Guerra Santa, enviando a las galeras de Nápoles bajo el genovés Andrea Doria para saquear las costas galas, mientras lansquenetes alemanes saqueaban Roma en un acto de venganza divina que capturó al Papa en el Saco de 1527. Clemente, encerrado en el castillo Sant'Angelo entre cadáveres de guardias suizos, suplicó clemencia firmando la coronación de Carlos como emperador en Bolonia meses después, pero el secreto palpitaba en las catacumbas vaticanas. Documentos falsificados circulaban acusando al Habsburgo de hereje luterano, un libelo que Francisco usaría para justificar invasiones futuras y que forzó al emperador a navegar océanos de desconfianza eclesial. Con la tiara imperial ceñida en las catedrales boloñesas bajo cielos tormentosos de febrero de 1530, Carlos V se erigía como soberano universal, pero el velo de la intriga se espesaba con la reforma que dividía su sacro imperio.
Martín Lutero, excomulgado desde Worms, donde Carlos lo había condenado personalmente en 1521, ganaba príncipes electores como Federico de Sajonia y Felipe de Hesse, quienes ocultaban imprentas secretas que propagaban panfletos incendiarios contra el Papa y el emperador títere romano. En las dietas de Espira y Augsburgo, Carlos buscaba unidad católica, pero espías luteranos infiltrados en su corte borgoñona le pasaban información a los rebeldes, incluyendo planos de fortalezas en los Países Bajos que resistían conversiones forzadas. El emperador, devoto hasta la flagelación privada en sus oraciones nocturnas, promulgaba edictos de represión, pero un misterio mayor emergía en las minas de plata de América. Banqueros Fugger, sus financistas esenciales, simpatizaban en secreto con protestantes para evitar quiebras por guerras interminables, enviando oro americano desviado a arcas rebeldes en Sajonia. La inquietud culminó en la Dieta de Augsburgo de 1530, donde embajadores imperiales como Mercurino de Gatinara leían la Confessio Augustana de Melanchthon, un documento que aparentaba conciliación, pero escondía demandas radicales de matrimonio clerical y confiscación de bienes eclesiásticos. Carlos, postergando su partida a Italia por disturbios en Gante, donde flamencos se rebelaban contra impuestos imperiales, recibió advertencias cifradas de su tía Margarita de Saboya sobre un complot luterano para asesinarlo durante las sesiones. Príncipes como Joaquín de Brandeburgo fingían su misión mientras negociaban en las sombras con Francisco I, quien invadió Saboya y Provenza para distraer al emperador, permitiendo que herejes saquearan iglesias en el norte germánico. El edicto que declaraba proscritos a los luteranos solo avivó la Smalcaldiseliga, una alianza armada que amenazaba con disolver el imperio, forzando a Carlos a elegir entre la espada y la cruz en un tablero donde cada movimiento revelaba nuevas traiciones de aliados fingidos. La Smalcaldiseliga se convertía en una hidra imparable que devoraba las entrañas del Sacro Imperio, pero Carlos V, con la astucia de un ajedrecista divino, planeaba en secreto un contraataque que sorprendería a príncipes herejes y reyes rivales por igual. En las frías salas de Ratisbona durante 1541, mientras negociaba treguas precarias con la Liga, el emperador recibía informes cifrados de su medio hermano Fernando de Austria sobre un complot mayor que unía luteranos con otomanos en las estepas húngaras. Solimán el Magnífico, aliado encubierto de Francisco I desde su liberación en Pavía, había prometido en cartas interceptadas por espías venecianos apoyar la revuelta protestante con genízaros y cañones, un pacto satánico que amenazaba con abrir Viena como una fruta madura y derramar sangre infiel sobre tierras cristianas sagradas. Carlos, fingiendo debilidad para atraer a sus enemigos a una trampa mortal, ordenó a Fernando que cediera temporalmente Hungría a cambio de tiempo, mientras acumulaba en secreto un ejército de tercios españoles y lansquenetes católicos, financiados por el oro virreinal de México que llegaba en galeones, custodiados por corsarios genoveses. La tormenta estalló en las llanuras de Mühlberg en abril de 1547, donde el emperador, montado en su caballo blanco bajo pendones imperiales ondeantes, lideró personalmente la carga contra los 40.000 rebeldes de la Liga, encabezados por Juan Federico de Sajonia y Felipe de Hesse. La niebla matutina ocultaba sus movimientos, permitiendo que arcabuceros flamencos emboscaran las líneas protestantes desde bosques densos, mientras piqueros invencibles destrozaban la caballería luterana en un baño de sangre que dejó 16.000 cadáveres en el campo. El lángrave Felipe, aterrorizado al ver caer a su guardia, fue capturado con cadenas que el propio Carlos ordenó forjar con metal de iglesias saqueadas, y Juan Federico, herido de bala en la cara, se rindió arrodillado ante el soberano victorioso que lo interrogó bajo tortura en el campamento imperial. Ese triunfo, pintado por Tiziano en retratos eternos, parecía sellar la unidad religiosa del imperio, pero un secreto más negro bullía en las mazmorras. Confesiones arrancadas revelaban que Enrique VIII de Inglaterra había enviado emisarios disfrazados para financiar la Liga con libras esterlinas a cambio de puertos en los Países Bajos, un complot anglo-protestante que Carlos contrarrestó enviando a su tía María de Hungría
como regente férrea en Bruselas. Aún ebrio de gloria en Mühlberg, el emperador marchó sobre el norte de Italia para ajustar cuentas con el Papa Pablo III, quien había bendecido en secreto a los rebeldes esmalcaldianos desde su palacio en Viterbo. En las negociaciones de Milán, Carlos exigió la revocación de todos los apoyos herejes, pero espías pontificios filtraban cada palabra a Francisco I, quien preparaba su cuarta guerra desde Provenza con tropas frescas reforzadas por mercenarios suizos desertores de los tercios. El Tratado de Crepy en 1544 aparentaba paz eterna, con renuncias mutuas a Borgoña y Milán, pero el rey galo ocultaba en cláusulas ambiguas promesas de casar a su hijo con la infanta María, un lazo matrimonial que liberaría a Felipe de Hesse y reavivaría la liga disuelta. Carlos, advertido por su confesor jesuita en confesiones nocturnas, aceptó el tratado con sonrisa fingida, mientras ordenaba a Andrea Doria bloquear puertos franceses con galeras napolitanas cargadas de fuego griego, iniciando una guerra naval encubierta que hundiría convoyes otomanos aliados y revelaría la profundidad de la traición francesa. La ambición imperial lo llevó entonces a las costas africanas en octubre de 1541, donde una flota de 65 galeras y 500 barcos mercantes zarpó de Cagliari bajo su mando personal para conquistar Argel, la perla berberisca que servía de base a corsarios turcos que azotaban Sicilia y Valencia. Con 24.000 soldados, incluyendo tercios veteranos de Pavía, Carlos soñaba con decapitar la amenaza otomana de raíz, pero huracanes divinos azotaron la expedición, dispersando naves y ahogando a nobles como el conde de Alcaudete en olas monstruosas que parecieron castigo celestial por su ibris. Regresando maltrecho a Cartagena, el emperador ocultó la humillación culpando a vientos traidores, pero en realidad interceptó cartas de Hassan Aga, bey de Argel, que detallaban pagos de Solimán por inteligencia naval filtrada desde cortes españolas corrompidas por oro infiel. Esa derrota, silenciada en crónicas oficiales, avivó su paranoia contra moriscos en Granada, donde inquisidores descubrieron sinagogas secretas y mezquitas ocultas que supuestamente conspiraban con berberiscos para envenenar acueductos castellanos. Mientras las sombras otomanas se alargaban sobre Lepanto y Malta, Carlos enfrentaba disidencias en su propia sangre Habsburgo. Su hermano Fernando, archiduque de Austria, ambicionaba la corona imperial para sí, negociando en secreto con príncipes luteranos moderados en la Dieta de Ratisbona de 1541, para un ínterim religioso que tolerara misas en alemán y matrimonios sacerdotales. El emperador, desde Innsbruck, donde padecía gota crónica que lo postraba en lechos de dolor, sospechaba traición fraterna al leer misivas cifradas que Fernando enviaba a Mauricio de Sajonia, el ambicioso príncipe que fingía conversión católica mientras reclutaba mercenarios para una revuelta. En 1548, Mauricio traicionó a la Liga Residual alzándose contra Juan Federico en la Segunda Guerra de Esmalcaldia, entregando prisiones luteranas a Carlos a cambio del electorado de Sajonia. Pero el verdadero secreto radicaba en el pacto oculto con franceses para dividir el imperio en zonas de influencia protestante. Carlos, restaurando el orden con edictos imperiales desde Augsburgo, firmó la Paz de Passau en 1552, que concedía libertad religiosa temporal, pero en sus memorias privadas confesaba que cada concesión era un veneno lento que disolvía su sueño universal. La Paz de Passau colgaba como un frágil pergamino sobre el Sacro Imperio, concediendo a los luteranos libertad religiosa temporal, mientras Carlos V, agotado por décadas de guerras y gota que le roía los huesos como un ácido invisible, tramaba en secreto su mayor maniobra final, contra las sombras que devoraban su legado universal. Desde las brumosas salas de Augsburgo en septiembre de 1555, donde príncipes electores debatían el futuro del trono germánico, el emperador recibía informes cifrados de su hijo Felipe, que revelaban un complot orquestado por Mauricio de Sajonia, ahora elector ambicioso que fingía lealtad católica mientras negociaba en las sombras con Enrique II de Francia, para revivir la Schmalkaldische Liga, con oro galo y mercenarios reclutados en las tierras de Brandeburgo. Carlos, postrado en un sillón tapizado con sedas indias que apenas aliviaban su tormento físico, ordenó a su medio hermano Fernando que aceptara la corona imperial en su lugar,
pero ocultó en cláusulas privadas la condición de que Fernando combatiera sin cuartel a los herejes residuales, un pacto fraternal que enmascaraba la desconfianza profunda hacia una Austria que codiciaba las Indias españolas y los Países Bajos borgoñones para su propia dinastía. El 25 de octubre de 1555, en una ceremonia solemne en Bruselas ante nobles flamencos y embajadores venecianos, Carlos abdicó de las 17 provincias de los Países Bajos en favor de Felipe II, su heredero primogénito, nacido de Isabel de Portugal, pero el verdadero secreto palpitaba en las cámaras privadas, donde el emperador confesó a su confesor, Fray Juan de Regla, planes para un regreso disfrazado si Felipe flaqueaba ante la herejía calvinista que se extendía como hongo venenoso desde Ginebra. Rumores susurrados por don Luis Quijada, su fiel mayordomo, advertían de envenenadores protestantes infiltrados en la corte de Felipe, enviados por Guillermo de Orange, que tramaba desde sus castillos holandeses una revuelta independentista financiada por banqueros ingleses bajo Isabel I. Carlos, con mandíbula temblorosa por la enfermedad que deformaba aún más su rostro prognato, legó a su hijo instrucciones cifradas en clave habsbúrgica para purgar la regencia de María de Hungría, acusada en cartas interceptadas de tolerar iconoclasia en Amberes, un libelo que forzó a la tía a retirarse a Italia con arcas vacías y el corazón roto por ingratitud imperial. 3 meses después, el 16 de enero de 1556, en el Palacio de Valladolid, bajo cielos invernales cargados de presagios, Carlos firmó la abdicación de todos sus reinos españoles ante las Cortes reunidas, entregando Castilla, Aragón, Navarra, Granada, Nápoles, Sicilia y el vasto Nuevo Mundo con sus virreinatos de México y Perú a Felipe. Pero en las sombras del Salón del Trono, un misterio mayor se desplegaba. Documentos sellados con su puño y letra, ocultos en cofres de la Real Audiencia, detallaban sospechas de que su hija mayor, Leonor, casada con Francisco I y ahora viuda, conspiraba desde Fontainebleau con la regente Catalina de Médicis para casar a su sobrino Sebastián con Margarita de Parma, una unión que diluiría el poder habsbúrgico en Flandes a favor de los Valois. El emperador, fingiendo serenidad mientras besaba la mano de Felipe en señal de vasallaje filial, susurró al oído de Quijada la orden de vigilar a la infanta María, cuya devoción jesuita ocultaba supuestamente correspondencia con el Papa Pablo IV, para excomulgar a Felipe por supuestos pecados contra la pureza de sangre en la Inquisición. Esa ceremonia, presenciada por duques y obispos que aplaudían el traspaso pacífico, enmascaraba un testamento secreto donde Carlos maldecía cualquier tolerancia protestante y legaba su reloj de arena como símbolo de un tiempo imperial que debía reconquistarse con sangre si era necesario. Liberado de coronas que lo asfixiaban como cadenas oxidadas, Carlos zarpó en septiembre de 1557 desde Laredo en una flota de 7 galeras escoltadas por naos armadas, rumbo a las costas extremeñas, donde el monasterio de Yuste aguardaba como refugio monástico custodiado por frailes jerónimos leales hasta la muerte. El viaje por el Duero hasta Jarandilla fue un calvario de fiebres y tormentas que parecieron enviadas por Dios para probar su penitencia, pero en las paradas secretas en Plasencia recibió visitas inesperadas de espías napolitanos que traían noticias de un complot otomano renovado bajo Selim II, quien planeaba invadir Túnez con genízaros financiados por corsarios argelinos que habían sobrevivido a su expedición fallida de 1541. Instalado en el claustro de Yuste, rodeado de naranjos y huertos que evocaban las Indias perdidas, el exemperador pasaba horas en oración ante un crucifijo de marfil, pero sus noches estaban plagadas de pesadillas donde visiones de Lutero y Solimán cabalgaban juntos hacia Viena, impulsándolo a dictar cartas cifradas a Felipe, ordenando la ejecución de moriscos sospechosos en Valencia que supuestamente envenenaban pozos con arsénico turco. La gota y la malaria, traídas de sus campañas africanas, lo consumían en lecho de agonía durante los últimos meses, donde frailes y médicos portugueses, como Fray Alonso de Bobadilla, administraban sangrías y pociones inútiles, mientras Carlos confesaba pecados imperiales en susurros que nadie osaba registrar. En agosto de 1558, alertado por mensajeros a caballo de la elección de Fernando como emperador en Frankfurt, el monje Habsburgo
maldijo en privado la división de su imperio soñado, acusando a su hermano de pactar con calvinistas en el interim de Augsburgo para asegurar su trono a costa de la fe católica. El 21 de septiembre, rodeado de velas y salmos gregorianos, Carlos V exhaló su último aliento a las 2 de la madrugada, presuntamente víctima de fiebre cuartana, pero rumores persistentes en la corte de Felipe sugerían veneno lento administrado por emisarios franceses disfrazados de peregrinos que habían merodeado Yuste semanas antes, un asesinato perfecto que cerraba el círculo de intrigas iniciado en su cuna gantesa. Su cuerpo embalsamado viajó a El Escorial en procesión fúnebre, dejando un legado de secretos descifrados siglos después, como esa carta de 1547, rota por criptógrafos modernos, que revelaba órdenes para eliminar rivales electorales, prueba de que el emperador de misterios llevó sus enigmas hasta la tumba eterna. La muerte de Carlos V en Yuste no apagó las llamas de los misterios que envolvieron su reinado, sino que las avivó en las catacumbas de la historia, donde cartas cifradas con códigos endiablados, descifrados siglos después por criptógrafos modernos, revelan órdenes secretas para eliminar rivales electorales y pactos ocultos que podrían haber reescrito el mapa de Europa. En el claustro extremeño, mientras su cuerpo yacía en estado rodeado de cirios perfumados con mirra indiana, frailes jerónimos juraban en confesiones privadas haber oído al exemperador murmurar sobre un tesoro escondido en las bóvedas de Gante, oro borgoñón desviado de las arcas imperiales para financiar una orden secreta de caballeros católicos que combatirían la herejía desde las sombras incluso tras su muerte. Felipe II, heredero de ese legado envenenado, interceptó misivas de su tía Margarita de Parma que detallaban rumores de un hijo bastardo de Carlos con una dama flamenca, un príncipe ilegítimo oculto en conventos de los Países Bajos que Guillermo de Orange pretendía proclamar como verdadero emperador para fracturar la lealtad borgoñona y unir rebeldes calvinistas bajo una bandera falsa de Habsburgo. Pero retrocedamos a las profundidades de su corte itinerante, donde el verdadero núcleo de intrigas palpitaba en las intrigas palaciegas que devoraban a nobles y amantes por igual. En Toledo, durante 1532, mientras Carlos negociaba con Pablo III la revocación de la bula excomunión luterana, su hermana María de Hungría desmantelaba un complot de envenenamiento orquestado por damas de honor españolas, celosas de los favoritismos borgoñones. 2 copas destinadas al emperador en una cena de estado contenían arsénico blanco, extraído de minas peruanas, administrado por criadas sobornadas por el duque de Alba, en un arrebato de venganza por deudas imperiales impagas. Pero la regente, con olfato de espía renacentista, sustituyó los cálices por otros y ejecutó a las culpables en mazmorras silenciosas, cuyo paradero exacto permanece como enigma hasta hoy. Ese atentado frustrado, silenciado en las crónicas oficiales para no alarmar a la corte, forzó a Carlos a instaurar un cuerpo de catadores secretos compuestos por frailes mudos juramentados que probaban cada bocado en rituales vespertinos, un velo de paranoia que extendió a sus consejos de guerra, donde consejeros como Cobos anotaban minutas en taquigrafía personal para evitar filtraciones a embajadas francesas infiltradas en Sevilla. Más al sur, en las costas andaluzas, donde galeones cargados de aztecas y perlas virreinales anclaban bajo escudos de la Casa de Contratación, se gestaba un misterio económico que amenazaba con hundir el imperio bajo olas de bancarrota. Los banqueros Belser de Augsburgo, concesionarios secretos de la capitanía de Klein-Venedig en Venezuela desde 1528, ocultaban en sus libros contables germanos envíos desviados de esmeraldas colombianas a príncipes luteranos de Franconia, financiando revueltas contra la autoridad imperial a cambio de protección contra la Inquisición bávara. Carlos, alertado por auditores portugueses como Ruy Gómez de Silva durante inspecciones en la Casa de la Moneda de Medina del Campo, ordenó la revocación de la capitulación en 1545, pero espías belserianos incendiaron archivos en Coro para borrar evidencias, dejando solo cenizas que historiadores modernos examinan con lupas infrarrojas, revelando marcas de tintas cifradas con fórmulas alquímicas. Ese saqueo financiero, enmascarado como fracaso colonial, privó al emperador de fondos cruciales para su expedición argelina y sembró semillas de desconfianza hacia sus financistas Fugger,
a quienes vigilaba con contadores dobles que fingían lealtad luterana para penetrar sus redes de plata americana redirigida a Sajonia. En el corazón germánico del Sacro Imperio, las dietas imperiales de Espira y Ratisbona se convertían en nidos de víboras, donde electores como el arzobispo de Treveris negociaban en sótanos húmedos con emisarios otomanos disfrazados de mercaderes armenios, ofreciendo pasos alpinos para invasiones turcas a cambio de exenciones fiscales sobre salinas renanas. Carlos, enterado por su embajador en Constantinopla, Nicolás Durán de Villegagnon, que interceptó caravanas de pergaminos selyúcidas, promulgó edictos de proscripción que fingían tolerancia, pero ocultaban listas negras de príncipes sospechosos enviadas a tercios estacionados en Milán para ejecuciones selectivas. Un episodio culminante ocurrió en la Dieta de Worms de 1545, donde el delegado imperial Fernando Álvarez de Toledo, futuro duque de Alba, desenmascaró a un cardenal coloniense que portaba un relicario con micrograbados de mapas húngaros destinados a Solimán, un artefacto de espionaje que el emperador ordenó fundir en campanas de alarma para catedrales fronterizas. Esa red de traiciones eclesiásticas, entretejida con la propaganda luterana de panfletos impresos en Ulm que caricaturizaban a Carlos como anticristo con cuernos prognatos, obligó al soberano a reformar la Cancillería imperial con juramentos de sangre Habsburgo para filtrar consejeros potencialmente herejes. Las guerras italianas posteriores a Pavía desenterraron secretos dinásticos que horadaban la legitimidad de la sangre imperial. En Nápoles, durante 1539, mientras sitiaba las fortalezas francesas residuales en el reino de las dos Sicilias, Carlos descubrió en criptas del Castel Nuovo documentos forjados por diplomáticos florentinos que cuestionaban su ascendencia castellana, alegando que Juana la Loca había sido embarazada por un amante judío converso durante su encierro en Tordesillas, haciendo de Felipe II un bastardo indigno de las Indias. El virrey Pedro de Toledo quemó los pergaminos en hogueras públicas, pero copias circularon hasta París, donde Francisco II las usó para justificar su reclamo sobre Milán como dote de Margarita de Angulema. Ese libelo genealógico, avivado por el canciller Duprat en consejos secretos del Louvre, forzó a Carlos a ordenar excavaciones en la abadía de Miraflores para exhumar restos de Isabel la Católica y confirmar linajes con exámenes óseos primitivos realizados por anatomistas salmantinos, un ritual macabro que selló su pureza de sangre ante los ojos escépticos de la nobleza aragonesa. En las profundidades del Nuevo Mundo, donde galeones traían no solo oro, sino ecos de profecías aztecas que maldecían a los barbudos invasores con plagas eternas, Carlos V enfrentaba un misterio transatlántico que conectaba sus arcas imperiales con brujerías indígenas ocultas en códices quemados por frailes dominicos. Durante la expedición de Francisco Pizarro a Cajamarca en 1532, donde capturó al inca Atahualpa en un banquete sangriento, mensajeros virreinales de México interceptaron pergaminos quichuas que detallaban rituales de venganza, donde sacerdotes andinos infiltrados en minas de Potosí vertían sangre de cóndor en lingotes de plata destinados a Sevilla, supuestamente malditos, para causar fiebres que carcomían a la corte habsbúrgica desde dentro. El emperador, desde su campamento en Génova mientras planeaba la coronación boloñesa, ordenó a Fray Bartolomé de las Casas investigar esas supersticiones como pretexto para purgas en el Cabildo de Lima, pero el verdadero secreto radicaba en confesiones de mineros mestizos torturados en la cárcel de la Inquisición limeña, que revelaban envíos desviados de esmeraldas muiscas a corsarios berberiscos vía Cartagena de Indias, un conducto financiado por nobles sevillanos arruinados que vendían su lealtad por rescates de Atahualpa prometidos en oro eterno. Paralelamente, en las cortes flamencas de Gante y Malinas, donde Carlos había forjado su juventud entre tapices de unicornio y consejos de humanistas como Erasmo, resurgían sombras dinásticas que cuestionaban la sucesión imperial desde sus raíces borgoñonas. Su tía Margarita de Saboya, regente astuta que gobernaba los Países Bajos con puño de terciopelo, descubrió en 1535 un complot de bastardos Habsburgo legitimados en secreto por Maximiliano I, príncipes ocultos en abadías de Limburgo que ambicionaban reclamar Brabante mediante matrimonios con duquesas luteranas de Güeldres, financiados por ducados franceses para fracturar la herencia borgoñona. Carlos, alertado durante la Dieta de Worms por un manuscrito iluminado interceptado en Amberes,
que detallaba árboles genealógicos falsos pintados por miniaturistas brabanzones, exilió a los pretendientes a conventos portugueses y reforzó la regencia de María de Hungría con guardias españolas que vigilaban cada carta sellada con lacre de liebre, un protocolo paranoico que extendió a sus propias misivas cifradas con claves basadas en salmos del breviario que sólo su confesor conocía. Esa purga familiar, silenciada para no avivar rebeliones flamencas por impuestos americanos, sembró semillas de resentimiento que germinarían en la iconoclasia de 1566, cuando calvinistas saquearon iglesias en un eco de traiciones dinásticas enterradas. Al este, las estepas húngaras se convertían en tablero de ajedrez donde Solimán el Magnífico movía piezas otomanas contra el flanco imperial. Pero Carlos tejía contraespionaje con frailes franciscanos disfrazados de derviches que infiltraban el serrallo constantinopóleo. En la batalla de Mohacs de 1526, donde genízaros aplastaron al rey Luis II de Hungría ahogándose en el Sesep, espías habsbúrgicos de Fernando robaron planos de fortalezas de Buda que revelaban túneles secretos excavados por sabios persas para inundar Viena con ríos de pólvora, un ardid que Carlos contrarrestó financiando a voivodas serbios rebeldes con ducados de la orden teutónica. Sin embargo, el misterio mayor emergió en las negociaciones de Estambul de 1533, donde embajador imperial Ogier Gislan de Busbek negoció treguas fingidas mientras copiaba fórmulas de cañones de bronce turco grabadas en arabescos coránicos, secretos balísticos que el emperador ordenó fabricar en fundiciones de Milán para contrarrestar bombas selyúcidas. Rumores de eunucos otomanos sobornados circulaban en Sofía, donde pactaban con magnates transilvanos para entregar Transilvania como vasallo infiel, un doble juego que forzó a Carlos a abdicar indirectamente Hungría a Fernando para concentrar tercios en los Alpes bávaros. En las intrigas vaticanas, donde papas Medici y Farnese jugaban al papa rey en el colegio cardenalicio, Carlos maniobraba como titiritero supremo, ocultando su mano en bulas que aparentaban independencia, pero obedecían a edictos imperiales sellados en Toledo. Pablo III, presionado tras el saco de Roma, concedió en secreto la encomienda de Malta a los caballeros de San Juan en 1530, pero documentos cifrados del Archivo Secreto Vaticano, filtrados siglos después, revelan que el Papa recibía pensiones de banqueros genoveses leales a Carlos para bendecir excomuniones selectivas contra condottieri franceses como el mariscal de Foix. Un episodio culminante ocurrió en el consistorio de 1540, donde cardenales coloneses herejizados por sobornos luteranos votaron contra el emperador, pero frailes jesuitas recién fundados por Loyola, reclutados en la prisión de Montjuic, infiltraron votos falsos que inclinaron la balanza hacia la revocación del ínterim protestante. Esa manipulación eclesial, enmascarada como providencia divina, ocultaba un pacto con el duque Cosme de Medici para casar a Leonor con un Gonzaga fingido, diluyendo alianzas francesas en Italia mediante dotes venenosas administradas por boticarios florentinos. Finalmente, en las sombras de su propia salud, Carlos combatía un enemigo invisible que historiadores modernos llaman síndrome de mandíbula Habsburgo, una malformación genética agravada por consanguinidad que deformaba su habla y digestión, pero rumores en la corte de Bruselas susurraban tratamientos alquímicos prohibidos con mercurio y sangre de dragón importada de Indias que lo mantenían lúcido para dictar estrategias nocturnas. Médicos salernitanos, exiliados por la Inquisición, administraban elixires en sesiones secretas del Palacio de Coudenberg, ocultos tras biombos japoneses traídos por portugueses, pero un médico flamenco traidor vendió fórmulas a espías ingleses bajo Enrique VIII para envenenar a Catalina de Aragón, un complot que Carlos desarticuló ejecutando al galeno en la horca de Vilborde sin juicio público. Esa batalla personal contra la carne heredada, presagiando la decadencia habsbúrgica que culminaría en Carlos II, simbolizaba el precio oculto de un imperio forjado en matrimonios reales que tejían redes de secretos genéticos y dinásticos hasta la eternidad. Mientras el mundo giraba en torno a sus conquistas legendarias, Carlos V ocultaba en las bóvedas de su memoria un enigma personal que trascendía batallas y tratados.
el secreto de sus amores prohibidos, que forjaron alianzas dinásticas envueltas en celos y venenos administrados en copas de banquetes reales. Su matrimonio con Isabel de Portugal en 1526, celebrado en Sevilla con fastos que agotaron las arcas de Indias, no era solo unión de coronas, sino velo para una pasión devoradora que producía herederos perfectos como Felipe, pero rumores susurrados por damas de palacio flamencas revelaban amantes ocultas como Bárbara Blomberg, la cantante bávara que en Regensburg, durante 1547, le dio un bastardo rubio llamado Juan de Austria, educado en España como príncipe secreto destinado a comandar galeras contra otomanos en Lepanto. Isabel, consumida por celos que historiadores atribuyen a un aborto espontáneo inducido por pociones de boticarios toledanos, murió en Toledo murmurando maldiciones contra la alemana, dejando a Carlos viudo en un duelo que fingía piedad, mientras ordenaba vigilar a Blomberg con espías jesuitas para evitar que su hijo revelara impurezas habsbúrgicas a príncipes luteranos ávidos de escándalos. En las sombras de la corte itinerante que recorría de Viena a Toledo pasando por Génova y Bruselas, el emperador tejía una red de espionaje femenino incomparable, donde princesas y cortesanas actuaban como agentes dobles filtrando secretos franceses a través de lechos compartidos. Su hermana Leonor, reina consorte de Francisco I tras el Tratado de Madrid, enviaba desde Loges cartas perfumadas con tintas simpáticas que revelaban planes galos para aliarse con Enrique VIII en invasiones a Flandes, misivas interceptadas por don Luis de Praet que Carlos leía en campamentos de Pavía, iluminados por antorchas parpadeantes. Pero el misterio se profundizaba con Ana de Boulen, amante de Francisco que antes había sido dama de Leonor, quien, sobornada por joyas habsbúrgicas, traicionó documentos de la Liga de Cognac, detallando sobornos al Papa Clemente para excomulgar al emperador como tirano universal. Un libelo que Carlos contrarrestó, publicando en Roma ediciones falsificadas de bulas que acusaban al rey galo de sodomita. Esa guerra de seducciones, donde cortesanas venecianas disfrazadas de monjas franciscanas penetraban el Louvre para copiar mapas de invasiones pirenaicas, culminó en el envenenamiento accidental de una espía española en 1530, por arsénico destinado a Francisco. Un sacrificio silenciado que forzó al soberano a instaurar códigos de honorarios perfumados para identificar mensajeras leales en salones de baile renacentistas. Hacia el ocaso de su reinado, las Indias revelaban un abismo de secretos coloniales, donde virreyes como Antonio de Mendoza en México ocultaban bajo pretextos de evangelización tesoros mayas robados de Chichén Itzá, ídolos de jade que supuestamente maldecían a conquistadores con visiones proféticas de imperios caídos. Hernán Cortés, caído en desgracia tras su matrimonio con doña Marina la Malinche, cuya lengua náhuatl traducía augurios apocalípticos, confesó en audiencia secreta en Valladolid 1540 que sacerdotes aztecas supervivientes en Texcoco planeaban revueltas financiadas por plata potosina desviada a rebeldes tlaxcaltecas, un complot que Carlos sofocó enviando a Fray Juan de Zumárraga con listas de ejecución para quemar códices en hogueras de la Plaza Mayor. Pero el enigma mayor radicaba en el galeón San Juan Bautista, hundido en 1538 frente a las Azores, con carga de quinas sagradas que curaban la malaria imperial, un naufragio orquestado por corsarios portugueses rivales de la Casa de Avis, que traficaban con otomanos para debilitar las flotas habsbúrgicas, dejando a Carlos expuesto a fiebres que historiadores modernos vinculan a experimentos fallidos con pociones indígenas traídas por frailes agustinos desertores. En el núcleo germánico, la amenaza luterana mutaba en calvinismo radical que infectaba universidades como Heidelberg, donde profesores humanistas fingían lealtad imperial mientras imprimían Biblias germanas con glosas que caricaturizaban la coronación boloñesa como pacto con el diablo bajo cielos tormentosos. Carlos, durante su gira por los Países Bajos en 1535 para sofocar revueltas fiscales en Gante, descubrió imprentas secretas en sótanos de Lovaina, donde Juan Calvino coordinaba con anabaptistas zuinglianos planes para asesinar a regentes como María de Hungría mediante ballestas envenenadas ocultas en barriles de cerveza renana. El Edicto de Sangre de 1550 ordenaba ejecuciones masivas, pero un misterio persistía en confesiones de mártires quemados en Bruselas que negaban herejía,
jurando lealtad a un emperador fantasma profetizado en visiones apocalípticas del libro de Daniel. Un culto subterráneo que Felipe II perseguiría con los duques de Alba en la sangrienta pacificación de Flandes. Esa herejía camuflada como devoción imperial sembró dudas en la mente de Carlos sobre si su abdicación era victoria providencial o entrega a fuerzas satánicas disfrazadas de príncipes electorales. Finalmente, en las catacumbas de su legado, el código secreto de 1547, descifrado en Zúrich por criptoanalistas suizos, revelaba no solo órdenes para eliminar a Francisco Sforza en Milán, sino fórmulas alquímicas para elixires de longevidad extraídos de grimorios judíos incautados en la Inquisición de Toledo, pociones que Carlos probó en Yuste durante sus últimos días para prolongar su vigilancia póstuma sobre el imperio fragmentado. Frailes jerónimos juraron silencio eterno sobre visiones del exemperador conversando con espectros de Carlomagno en los claustros extremeños, apariciones que dictaban estrategias contra el turco para Felipe mediante médiums portugueses exiliados, un misticismo oculto que cerraba el círculo de misterios habsbúrgicos con un velo impenetrable de fe y ambición eterna. Imaginen un hombre que gobernó un imperio donde nunca se ponía el sol, y luchó en guerras y conspiraciones intrigantes, pero sus últimos años estuvieron marcados por una batalla silenciosa contra la enfermedad y el peso de sus secretos más oscuros. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey de España y otras tierras, fue sin duda una de las figuras más poderosas y controvertidas del siglo XVI. Su reinado abarcó desde 1516 hasta 1556 en España, y desde 1519 a 1556 como emperador. Sin embargo, agotado por casi 40 años de gobierno, afectado por la gota y otras enfermedades, y viendo cómo sus dominios se fragmentaban por guerras religiosas y políticas, decidió abdicar en favor de su hijo Felipe II, entregándole las coronas de España, sus posesiones italianas y las colonias americanas. Después, cedió la corona imperial a su hermano Fernando en 1558 y se retiró a un monasterio en Yuste, Extremadura, donde pasó los últimos años de su vida en clausura hasta su muerte en septiembre de 1558. Allí, en la soledad y el recogimiento, Carlos enfrentó no solo sus dolencias físicas, sino también la sombra de las intrigas y conspiraciones que marcaron toda su vida y que lo perseguían hasta el final de sus días. Estos años de retiro representaron el cierre de una era llena de secretos, códigos cifrados, alianzas envueltas en traición y confrontaciones constantes con rivales como Francia, el Imperio Otomano y fuerzas religiosas internas. Carlos V fue el último emperador que fue coronado por un papa, y su legado es la mezcla de un poder inmenso con la carga de un imperio en constante lucha, un hombre envuelto en el misterio y las sombras del poder absoluto. Si os apasionan estos secretos de un emperador colosal, dejad en los comentarios qué intrigante misterio os gustaría descubrir sobre Carlos V. Este es solo el comienzo de una historia llena de intrigas, traiciones y poder. Mientras las sombras de Yuste se alargaban sobre el exilio voluntario de Carlos V, un velo de misterio más profundo se cernía sobre las catacumbas diplomáticas de Europa, donde su hermano Fernando, recién coronado emperador en Frankfurt, bajo cielos cargados de nieve invernal de febrero de 1558, recibía sobres lacrados con sellos habsbúrgicos que advertían de un complot otomano renovado para infiltrar emisarios disfrazados de mercaderes bohemios en la dieta imperial. Solimán el Magnífico, agonizante en su serrallo de Topkapi, pero aún maestro de marionetas, había ordenado a beyes argelinos capturar galeones portugueses, cargados de informes secretos de Yuste, donde el exemperador dictaba estrategias póstumas contra la herejía flamenca, documentos salpicados de sangre que detallaban listas de nobles holandeses sospechosos de pactar con Isabel I de Inglaterra para financiar iconoclastas calvinistas. Fernando, fingiendo lealtad filial mientras codiciaba las arcas americanas de Felipe, ocultó esas misivas en bóvedas de Innsbruck y respondió con edictos ambiguos que toleraban luteranos moderados, un doble juego que Carlos, postrado en su lecho de malaria cuartana, intuyó en visiones febriles interpretadas por frailes jerónimos como signos divinos de traición fraterna destinada a fragmentar el sueño universal para siempre.
En las costas extremeñas, donde naranjos perfumados enmascaraban el hedor de pociones alquímicas fallidas, el monje Habsburgo experimentaba con elixires traídos de Perú por misioneros franciscanos que prometían rejuvenecer su carne consumida por gota y dispepsia hereditaria. Fórmulas basadas en cortezas quineras mascadas por chamanes incas que supuestamente maldecían a los barbudos con fiebres eternas. Don Luis Quijada, su mayordomo inquebrantable que había rescatado al bastardo Juan de Austria de las sombras bávaras, interceptaba visitas sospechosas de médicos salernitanos exiliados que fingían curas, pero administraban dosis letales de arsénico blanco para simular paludismo natural. Un asesinato encubierto orquestado por emisarios de Catalina de Médicis, ansiosa por vengar Pavía y Crepí. Carlos, con mandíbula prognata temblando sobre almohadones de plumas de flamenco, confesaba en susurros a Fray Juan de Regla visiones de espectros cortesanos como Padilla el Comunero, alzándose de Villalar para reclamar Castilla en nombre de Juana la Loca. Profecías que impulsaban al exsoberano a dictar cartas cifradas en clave salomónica para que Felipe pulgaran la regencia de Margarita de Parma con hogueras inquisitoriales en los Países Bajos, antes de que calvinistas saquearan Gante como presagio de Yuste profanado. Paralelamente, en las profundidades del archivo de Simancas, donde escribanos custodiaban legajos bajo juramento de sangre, Felipe II descubría testamentos ocultos de su padre que legaban no solo coronas, sino reliquias secretas como el reloj de arena de Carlomagno robado de Aquisgrán durante la coronación imperial, un artefacto profético que marcaba el tiempo restante para reconquistar el Sacro Imperio de manos luteranas mediante cruzadas financiadas por la Plata de Zacatecas. Rumores filtrados por don García de Toledo advertían de un complot de virreyes italianos como el duque de Alba, que fingían lealtad napolitana mientras negociaban con genoveses renegados para entregar Sicilia a Andrea Doria II, corsario que soñaba con repúblicas independientes bajo protección inglesa. Carlos, enterado por palomas mensajeras entrenadas en aviarios de Toledo, ordenaba desde su claustro la ejecución discreta de traidores mediante dagas envenenadas ocultas en crucifijos de marfil, un protocolo de venganza póstuma que aterrorizaba cortes y forzaba a Fernando a postergar edictos tolerantes, temiendo espectros asbúrgicos que velaban su sueño en castillos tiroleses. La agonía culminante irrumpió en agosto de 1558, cuando fiebres maláricas postraron al exemperador en un coma intermitente salpicado de confesiones delirantes sobre el código secreto de 1547. Esa misiva descifrada siglos después, que ordenaban no solo sobornos electorales, sino sacrificios rituales de príncipes sajones para apaciguar la ira divina por la reforma. Frailes testigos juraron ante el obispo de Plasencia haber oído murmullos sobre un mapa oculto en las vigas de Yuste, que delineaba rutas secretas desde Gante a Potosí, para transportar un tesoro maldito de Alcaest universal, capaz de transmutar plomo en oro católico. Un arcanum que Carlos legó verbalmente a Juan de Austria para armar galeras invencibles contra Lepanto. El 21 de septiembre a las 2 de la madrugada, bajo un cielo estrellado que evocaba mapas astronómicos dibujados en su juventud malinesa, Carlos V exhaló su espíritu pronunciando Europa, caput mundi, en un estertor que heló la sangre de sus guardianes, cerrando así un ciclo de intrigas imperiales donde cada victoria en batalla había sido comprada con un secreto enterrado más profundo que las tumbas de El Escorial. Su legado de enigmas perduró en las guerras sucesorias que devoraron Flandes y el Mediterráneo, donde Felipe invocaba el fantasma paterno para justificar la armada invencible contra herejes ingleses que profanaban misas con panfletos luteranos impresos en amberes saqueada. Documentos desenterrados en archivos vaticanos revelan que el Papa Pío IV, temeroso de resucitar sombras habsbúrgicas, ordenó quemar correspondencia cifrada entre Yuste y Roma, que detallaba planes para un concilio secreto en Trento, financiado por esmeraldas muiscas, para erradicar el protestantismo mediante edictos que excomulgaban a príncipes electorales como Satanás encarnados. Así, Carlos V no murió en Yuste, sino que se transmutó en mito eterno de emperador con secretos,
un soberano cuya paranoia providencial forjó Europa moderna desde las cenizas de traiciones que aún susurran en criptas olvidadas. Aquí tienes el primer episodio en español para tu guión documental sobre Carlos V, adaptado con un gancho impactante para mantener la intriga y fluidez para narración audible. Imaginen un emperador que gobernó un imperio donde nunca se ponía el sol y enfrentó conspiraciones tan oscuras que tuvo que comunicarse con códigos secretos para salvar su vida. Carlos V, el último emperador coronado por un papa, fue un hombre envuelto en misterios y traiciones que marcaron la historia de Europa y el mundo conocido. Bienvenidos a esta serie sobre Carlos V, donde desvelaremos las sombras ocultas tras su poderío y guerras interminables. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios qué secreto de Carlos V te gustaría descubrir en este viaje. Nacido en febrero del año 1500 en Gante, en los Países Bajos, Carlos heredó un imperio gigante compuesto por territorios en España, Alemania, Italia y América. Su infancia estuvo marcada por tutores estrictos y la locura de su madre Juana, lo que complicó su ascenso al trono. A los 15 años ya controlaba vastas tierras, pero en cada reino enfrentaba desafíos y rebeliones, como la revuelta de los comuneros en Castilla. Carlos fue elegido emperador en 1519, tras complejas intrigas y sobornos para ganar votos. Su vida estuvo en constante peligro debido a conspiraciones reales y enemistades con el rey de Francia, Francisco I, quien fue capturado en la batalla de Pavía, una victoria decisiva para Carlos. Sin embargo, las guerras con Francia, los conflictos religiosos y la amenaza otomana exigieron toda su astucia. En sus últimos años, agotado por la gota y luchas internas, Carlos abdicó en 1556, dejando su vasto imperio a su hijo Felipe II y a su hermano Fernando, y se retiró a un monasterio en Yuste, donde murió en 1558. Pero incluso en su retiro, los secretos y conspiraciones continuaron envolviendo su legado. Este episodio es solo el inicio de una saga de poder, misterio y traición. ¿Cuál piensas que fue el secreto más oscuro de Carlos V? Déjalo en los comentarios y prepárate para descubrir más en el próximo episodio.